El trasplante se hace con la finalidad de devolverle alguna función al paciente que va a ser trasplantado, ¿no? Entonces, en el caso de riñón, por ejemplo, la función de filtrar la sangre, de filtrar el plasma, de eliminar toxinas, ¿no? En el hígado también devolver la función hepática. Si hay trasplante de piel, bueno, devolver la función de barrera de la piel y de protección del organismo, etcétera. En el país trasplantamos casi todo. Se trasplanta córnea, se trasplanta riñón, piel, pulmón, corazón. Bueno, vamos a ir revisando. En la parte de rechazo vamos a referirnos a lo que es rechazo de trasplante renal, porque es el que mejor estudiado está, ¿no? Y el que es de repente dentro de lo que es rechazo el más didáctico. Muy bien, entonces trasplante es el proceso de tomar células, tejidos u órganos completos no, para ubicarlos en un individuo diferente. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es devolver alguna función, ¿no? Existen cuatro modalidades de trasplante. Uno es el llamado trasplante autólogo o autoinjerto, donde el mismo sujeto se va a donar, ¿no? En el caso de donación de piel, por ejemplo, todos hemos escuchado y de repente hemos visto que sacan piel de un lado del cuerpo en el quemado para ponérselo en la zona quemada. Esos son trasplantes autógenos o autólogos, ¿ya? Y el injerto es un autoinjerto. Ahí no hay rechazo, no hay problema. La otra modalidad que no genera rechazo es el sin injerto, que se produce entre sujetos genéticamente idénticos. Entonces, como comparten exactamente los mismos antígenos, no va a haber rechazo. La tercera es la que se da entre dos sujetos diferentes, pero de la misma especie. Ese es el injerto halogénico o haloinjerto, ¿ya? Ahí sí se van a producir los eventos de rechazo y es necesario controlar el rechazo. El rechazo se controla de dos maneras. Primero, haciendo una buena prueba de compatibilidad donante-receptor. Se busca que el donante y el receptor compartan la mayor cantidad de antígenos HLA posibles. Eso se llama identidades, ¿no? Compartan varias identidades. Ese es uno. Y dos, como el rechazo de todas maneras se va a producir, lo que tiene que hacerse es instaurar un buen régimen inmunosupresor, ¿ya? Para controlar la respuesta inmune del receptor. Una situación particular es el rechazo del trasplante de médula ósea, ¿no? Para el trasplante de médula ósea es necesario, le dicen blanquear la médula. Al paciente que va a ser trasplantado se le somete a sesiones con quimioterápicos a concentraciones muy altas, ¿no? De manera que se busca eliminar todo rastro de células dentro de la médula ósea del receptor. Una vez que se ha conseguido esto, lo que se hace es proceder al trasplante. Entonces, el trasplante de médula es como hacer una transfusión sanguínea común y corriente. Lo que va a suceder es que las células trasplantadas o las stem cells trasplantadas van a instalarse en la médula ósea del receptor porque tienen un tropismo especial por ese tejido. Bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el tejido o la médula que se ha insertado termine reaccionando contra los antígenos del tejido del receptor. En esa situación tenemos una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que va a comprometer, que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, porque hay daño a nivel de la piel y de la mucosa intestinal. Se produce esfacelación de la mucosa intestinal y también hay un daño severo en la piel, ¿ya?
además de otras complicaciones, por supuesto. Bien, les decía que nosotros trasplantamos casi todo, córnea, ¿no? Acá ya están algunas indicaciones para proceder a trasplante, córnea, riñón, en caso de insuficiencia crónica renal terminal, por supuesto, corazón, trasplante combinado de pulmón-corazón, la verdad que no creo que hayamos hecho todavía. Hígado se puede trasplantar el órgano completo o también podemos trasplantar segmentos, ¿ya? Stem cell para el caso de trasplante de médula ósea, ¿no? Y los autoinjertos de piel, en los casos de quemaduras. Esas son las 4 modalidades de injertos que les comentaba hace un momento. El autoinjerto, el sin injerto, los dos primeros no generan rechazo. Después tenemos el aloinjerto y el injerto xenogénico, ¿no? El injerto xenogénico es el que se va a dar entre dos sujetos, pero de especies diferentes. Se está estudiando y se está avanzando con lo que es, por ejemplo, un trasplante de hígado de cerdo al humano. ¿Y por qué se está haciendo esto? Se hace porque hay similitudes anatómicas, ¿no? Hay similitudes anatómicas. La barrera que hay que superar son las diferencias inmunológicas. Porque, para empezar, ¿no? Nosotros tenemos una inmunidad natural contra los antígenos de otras especies. Entonces se está haciendo intentos con cerdos genéticamente modificados y que puedan ser compatibles con los humanos, ¿ya? Entonces, nuevamente los injertos, el autoinjerto, el injerto singénico o isoinjerto, tenemos el injerto halogénico o aloinjerto, ¿no? Y el injerto xenogénico, ¿ya? Bueno, ¿qué mecanismos inducen la aparición de respuesta inmune contra los injertos que son colocados en los pacientes? En primer lugar, las diferencias de grupo sanguíneo, principalmente ABO. Ya acá hay una inmunidad natural, ¿no? El principal son las diferencias antigénicas de las moléculas HLA. Entonces, los estudios de compatibilidad que se hacen es buscando compatibilidades de tipo HLA en los estudios donante-receptor, ¿ya? En cuanto al hospedero o al receptor o al paciente que va a recibir el trasplante, su respuesta va a depender de cómo o qué tan diferentes son los antígenos del órgano trasplantado con los del portador. Su capacidad de reacción inmune, ¿no? Si se trasplanta a un paciente que es un paciente que es portador de una inmunodeficiencia combinada severa, no va a haber respuesta, sencillamente porque no hay linfocitos, ¿no? Entonces, un inmunosuprimido primario de ese tipo no va a reaccionar porque no está en condiciones de responder frente a la presencia del tejido nuevo. En cambio, un paciente inmunocompetente sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, para los inmunocompetentes es necesario instaurar un buen régimen inmunosupresor, ¿no? Y lo otro son las condiciones del injerto. Cuando el injerto es trasplantado cerca del límite del tiempo recomendado para que esto se produzca, puede ir mal, ¿no? Porque el injerto que se está trasplantando en ese momento ya no está en las mejores condiciones para sobrevivir. Mientras más rápido se trasplante el órgano o el tejido, es mejor. Bien, la respuesta inmune al injerto se postula de que es una respuesta más potente a la que se observa en el caso de las infecciones agudas por bacterias o por un virus, ¿no? Y hay trabajos que dicen que, bueno, si nosotros en una infección viral aguda encontramos un linfocito activo contra el virus cada 100.000 células, en los casos de trasplante se puede encontrar un linfocito activo contra el tejido cada 100 o 1000 células. O sea, que la respuesta inmune es 100 a 1000 veces más potente que en las infecciones
agudas por gérmenes. Bien, de ahí viene lo que es la aloreactividad, que es la respuesta inmune que está dirigido contra antígenos extraños, ¿no? Que pueden ser antígenos de individuos de la misma especie o de otra especie, ¿ya? Y son los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad contra los que va a ir dirigida la respuesta inmune principalmente. Ahora, la activación del sistema inmune de receptor se va a producir porque va a haber una presentación antigénica. Y esa presentación antigénica puede darse bajo dos modalidades. Que sea la misma célula del donante, la célula presentadora del donante, la que presente los antígenos a los linfocitos T del receptor. Esa es la vía de reconocimiento directa, ¿no? Cuando se trasplanta un órgano, no solo se trasplanta parénquima, se trasplantan células inmunes, ¿no? Y estas células inmunes que están dentro del órgano van a salir y las células presentadoras van a presentar antígenos. Y esos antígenos activan a los linfocitos T del receptor. Esa modalidad es la vía de reconocimiento directa, ¿ya? La otra, que es la vía de reconocimiento indirecta, bueno, en ese caso es la célula presentadora del receptor la que va a activar la respuesta inmune. Y lo va a hacer porque va a comenzar a tomar las células del órgano trasplantado. Las células del órgano trasplantado también se mueren por apoptosis, ¿no? Son tomadas por el fagocito del receptor, la célula es procesada y los antígenos son presentados a los linfocitos T para inducir la respuesta inmune. Bien, entonces acá tenemos, ¿no?, que este riñón que ha sido trasplantado lo ha hecho en conjunto con sus células inmunes. Y las células inmunes van a hacer lo que hacen, recircular, ¿no? Y en cada punto donde van recirculando, donde se van ubicando, van llegando, van a ir presentando los antígenos. Y esto va a desencadenar la respuesta contra los antígenos del órgano trasplantado. Entonces, ese caso es el aloreconocimiento directo, ¿no?, que es el primer caso. Tenemos la célula presentadora del donante que está presentando el antígeno del órgano trasplantado a los linfocitos T del receptor. Aloreconocimiento directo. En el aloreconocimiento indirecto, la célula del receptor, el fagocito o la célula presentadora del receptor, captura a la célula del tejido trasplantado para procesarla y presentar sus antígenos. Esto es aloreconocimiento indirecto. Bien, ahora, ¿por qué se activan las células inmunes? Bueno, hay dos posturas principalmente. Una postura dice que los antígenos de las células que son trasplantadas de forma individual no generan una señalización lo suficientemente fuerte como para activar a los linfocitos T. Entonces se requiere que las señales sean generadas por más de un antígeno, ¿no? Tiene que haber una sumación de antígenos activadores. A ese modelo se le llama el modelo de la alta densidad de determinantes, ¿no? Lo que pasa con ese modelo es que no explica por qué en la respuesta contra antígenos trasplantados se genera respuesta contra diferentes tipos de antígenos, ¿no? Entonces, para explicar eso sale la otra teoría, ¿no?, o la otra hipótesis, que es la de determinantes múltiples, que dice que cada epítope determinante antigénica es capaz de activar una clona diferente de linfocitos. Acá tenemos la gráfica que explica el modelo de alta densidad de determinantes, ¿no? Son varios los antígenos del tejido trasplantado que tienen que sumarse para señalizar. Y acá tenemos el de determinantes múltiples, donde cada uno de los antígenos es capaz de activar clonas diferentes de linfocitos T. Bueno, en el caso del trasplante alogénico,
principalmente, el rechazo siempre se va a presentar, ¿no? Siempre. Lo que se hace en trasplante es controlar el rechazo, ¿ya? Y uno de los antígenos contra los cuales va dirigida la respuesta inmune son los llamados HLA menores. El HLA menor es un antígeno que no se incorpora a la molécula HLA o no al momento de su transcripción. Es una molécula que se va a integrar después, ¿no? Y tiene un rol importante porque la respuesta en el rechazo crónico, la respuesta está dirigida principalmente contra esos antígenos, ¿ya? Y los estudios de histocompatibilidad no incluyen el estudio de HLA menores. O sea, ahí sí hay un vacío, ¿no? Que se controla con la instauración del régimen inmunosupresor. Bien, como les decía, vamos a ver rechazo, pero desde el punto de vista de rechazo de trasplante renal. Y tenemos 4 modalidades. El rechazo hiperagudo, que es un rechazo que se va a producir porque no se detectó que el paciente, que el receptor era incompatible con el donante, ¿no? Ahí es una falla de laboratorio. El receptor ya tiene anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos del órgano que le van a trasplantar. Y la respuesta es inmediata, ¿no? Se forman los complejos, los anticuerpos se unen al tejido o las células del órgano trasplantado, activan complemento y el daño se produce de inmediato, ¿ya? Después tenemos el rechazo acelerado, que se da en unos días, el rechazo agudo, ¿no? Tarda un poco más, ¿por qué? Porque la respuesta está mediada por los linfocitos T, ¿no? Y la vía de activación para este tipo de rechazo es la vía directa, es la principal. Y finalmente tenemos el rechazo crónico, cuya característica principal es el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos del órgano trasplantado, simulando placas ateroscleróticas, ¿no? Lo que pasa acá es que se va a producir un infiltrado inflamatorio que va a ubicarse en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso va a terminar hipertrofiando la pared y ocluyendo la luz, causando isquemia, bueno, y daño, ¿no?, en el órgano trasplantado. Bien, entonces tenemos los tiempos. En el hiperagudo les decía que es inmediato, a veces dentro del mismo acto operatorio o al día se va a presentar este tipo de rechazo y se caracteriza por fiebre, por la instalación del proceso inflamatorio y en caso de riñón, anuria, ¿no? O sea, el órgano no llega a funcionar, ¿ya? En ese caso hay anticuerpos preexistentes y el infiltrado va a ser un infiltrado inflamatorio agudo formado por polimorfonucleares y se van a producir eventos de trombosis y sangrado dentro del órgano trasplantado. El acelerado, que se presenta dentro de la semana, ¿no? También hay fiebre, hay dolor, ¿no?, por el edema del riñón y oliguria, ¿ya? Acá va a haber daño vascular acompañado de hemorragia. El siguiente es el agudo, que se da del día 6 hasta los 3 meses se puede presentar y se va a caracterizar por una pérdida de la función renal. Hay disminución de la diuresis con, bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Retención de sales, va a haber edema, puede haber dolor y puede haber fiebre. Y la respuesta del daño va a estar a cargo de los linfocitos T aloreactivos, ¿no? Entonces, una característica es que va a haber edema o tubulitis, ¿no?, en los túbulos renales, y los anticuerpos van a producir daño a nivel del endotelio vascular. Se va a poder apreciar el endotelio hipertrofiado, infiltrado por células inflamatorias, en un cuadro que se denomina endovasculitis. Y finalmente el crónico se presenta a partir del día 60
También va a haber signos de falla renal, ¿no? Y esto, les decía, es una respuesta que está dirigida más contra los vasos sanguíneos, ¿no? Se van a hipertrofiar las paredes del vaso sanguíneo por el infiltrado celular que se está presentando contra esta estructura. Bueno, el rechazo hiperagudo, lo principal son los anticuerpos HLA, ¿no? Ahora, ¿por qué se sensibilizó el paciente? Porque pudo hacer un trasplantado previo, porque estuvo recibiendo transfusiones sanguíneas, o porque es una gestante, ¿no? Las gestantes generan anticuerpos contra los antígenos HLA del papá, ¿ya? Lo otro es la presencia, si en caso de, bueno, si son de grupos sanguíneos diferentes o son de grupos sanguíneos incompatibles, ¿ya? Quien va a tener el rol central en el daño al injerto es el complemento. Entonces, se produce la unión antígeno-anticuerpo, se activa el complemento, y vamos a tener que en el contexto inflamatorio la célula endotelial va a comenzar a presentar factor de von Willebrand, se va a promover la activación plaquetaria y el inicio de las cascadas de coagulación. Las células endoteliales van a perder proteoglucanos y van a perder el control de moléculas reguladoras de la coagulación, ¿no? Como la titromina 3, y se va a favorecer la formación de trombos, y el daño endotelial va a exponer colágeno, se va a exponer la membrana basal, y esto va a activar más las plaquetas. Al final vamos a tener un riñón con mucha trombosis y mucha oclusión tisular, ¿no? Y aquí tenemos un riñón, un glomérulo completamente destruido por este tipo de rechazo hiperagudo. El rechazo agudo se produce a partir, ¿no? Del día 9. Este rechazo, decía, es por activación de células T, ¿ya? De células T, las que van a llevar la respuesta inmune contra el antígeno, principalmente van a ser los linfocitos TCD8. Y la activación para este tipo de rechazo, la principal va a ser el tipo de activación directa, ¿ya? O sea, la que es la activación del linfocito T la va a hacer la célula presentadora del donante, ¿ok? Además de linfocitos TCD4-CD8, vamos a tener presencia de macrófagos y, por supuesto, como no, anticuerpos, ¿ya? El daño va a estar más por el lado de la actividad de las células T, ¿no? Que van a producir un daño celular directo de las células del órgano trasplantado. Los anticuerpos también van a tener su papel, por supuesto, y en el caso de los anticuerpos, bueno, vamos a tener la endotelialitis, y en el caso del daño mediado por células T, vamos a tener la lesión a nivel del parénquimo, ¿ya? Tubulitis e inflamación intersticial. Bien, tenemos un glomérulo renal, como ven, está completamente edematoso, ¿no? Es un glomérulo renal que ya no es funcional. Y acá tenemos la endotelialitis, ¿no? Hay hipertrofia del endotelio vascular acompañado de un infiltrado inflamatorio, ¿ya? Hipertrofia del endotelio con infiltrado inflamatorio. El rechazo crónico está dirigido, bueno, uno de los antígenos que tiene mucho que ver con eso son los HLA menores, ¿no? Y el daño está dirigido sobre todo a los vasos sanguíneos del órgano trasplantado, donde se va a producir hipertrofia, ¿no? Acá vemos la hipertrofia del vaso sanguíneo, acá también está hipertrofiado, y acá tenemos un vaso sanguíneo que está completamente ocluido. El control de rechazo se hace en primer lugar con un buen estudio de histocompatibilidad donante-receptor, ¿ya? Se busca que compartan la mayor cantidad de identidades posibles, y lo segundo es el uso de inmunosupresores, ¿no? Al inicio se comenzó con inhibidores de purinas,
mercaptopurina, acetocrina, ácido micofenólico, pero eso en trasplante ya se dejó. Se pasó después al uso de moduladores de la respuesta de los linfocitos T. El primero que apareció fue la ciclosporina, ¿no? Y después tenemos el tacrolimus y el sirolimus. La ciclosporina es un inhibidor de la producción de interleuquina 2. ¿Ya? El tacrolimus también inhibe la calcineurina, pero el efecto al final es similar al de la ciclosporina, o sea, de inhibir la interleuquina 2. Y el sirolimus, ¿no? Que lo que hace es bloquear la señalización. Una vez que la interleuquina 2 se une a su receptor, esta molécula bloquea las señales que son generadas por el receptor. Bueno, la enfermedad de injerto contra huésped ya se los expliqué. ¿Qué se debe hacer para evitar esta enfermedad? Un estudio de compatibilidad muy bien realizado. Se deben remover las células T del injerto, ¿no? Y se debe instaurar un buen régimen inmunosupresor. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó el curso. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su paciencia.